primer lugar, voy a hacer un pequeño preámbulo para ubicarlos un poco en el tema que voy a abordar. Voy a retrotraerme al plebiscito del 20, ocasión en que votaron, acá abajo lo tengo, 7.562.000 aproximadamente. Las cifras las aproximé, por supuesto, porque eso es lo importante, no el detalle. Y de esa cifra que votó, es una tremenda votación, porque acordémonos que estábamos en plena pandemia, no habían vacunas, ninguna cosa, así que fue una votación altísima. En esa votación, el apruebo sacó 5.886.000 votos. Para todos fue un hecho evidente. Nos sorprendimos con la cantidad de gente que votaba, la cantidad de gente que había en la fila, especialmente jóvenes menores de 30 años, digamos, de hecho, por lo menos yo y todas las personas con las que he compartido no habían visto esa cantidad de gente votando. Respecto a eso, voy a hacer lo siguiente análisis. En esta votación hay dos tipos de votos, por decirlo así. Están los votantes que fueron los votantes de la primera vuelta presidencial del año 2017. Esa votación de la primera vuelta cubrió todo el espectro de la izquierda, de la centroizquierda. Acordémonos que los candidatos eran Guiller, el Goich, la Beatriz Sánchez, Navarro, Meo y Artés. O sea, estaba la nueva mayoría, digamos, la democracia cristiana por su parte, el Frente Amplio y otros sectores más ultra. Y esos sectores aportaron 3.658.000 votos en esa oportunidad. Bueno, con respecto a esa primera vuelta del año 2017, en que se obtuvo, en que los que votaron fueron 6.798.000, y en el plebiscito, como dijimos, fueron 7.562.000, votantes nuevos fueron 764.000 en el plebiscito. Ya, pregunta es, ¿quiénes votantes nuevos participaron ahí? ¿Qué orientación tenían ellos? Bueno, los que estaban motivados por cambiar la Constitución, obviamente. Además, recordemos, como digo, que estábamos en plena pandemia, entonces, ¿quiénes se iban a arriesgar a ir? No los del rechazo, fueron los apruebos. Por lo tanto, la casi totalidad de esa cantidad de votantes nuevos se la podemos endosar al apruebo. Ya, de lo anterior sacamos dos conclusiones importantes. Primero, se puede sacar, ¿no es cierto?, basta restar, que los votantes de la derecha que votaron apruebo, bueno, esto es un dato anexo, fueron aproximadamente 1.468.000. Y lo importante es esto, que el resultado óptimo para la izquierda, en ese caso es todos los votantes de la primera vuelta 2017, que mostraba que cubría todo el espectro de la centroizquierda, más los votantes nuevos, que fue la cantidad de gente joven, todos estos tipos con aros, con el pelo rojo, amarillo, llenos de tatuajes, que los vimos, que por primera vez votaron, jamás habían votado, no estaban ni ahí. Esa gente con esa mística, que son aproximadamente, como digo, los 764.000, ya dieron un tope de 4.422.000 de gente que votó, de gente de izquierda que votó en el apruebo. O sea, ese sería el máximo, la máxima cantidad de gente que podía convocar la izquierda. Y la verdad es que la percepción de muchos y los análisis de muchos es que no tenían de dónde más sacar votación la gente de la izquierda. Sin embargo, en el plebiscito, como dijimos, fueron 7.562.000, pero a pesar de todo, en esta segunda vuelta presidencial de ahora, los votantes entre comillas, los votantes habrían sido, porque según yo hay votantes ficticios, ¿ya? No fueron votantes reales todos. Habrían votado 8.863.000 personas, o sea, hay una diferencia ahí bastante grande, 800.000 nuevos, entre comillas, votantes. Ahora eso lo voy a dejar ahí como un hecho de la causa y me voy a referir al caso. Yo estudié varias comunas, estudié algunas las regiones, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, qué sé yo, comparando, ¿cierto?, primera vuelta, segunda vuelta, y la verdad es que no se aprecian demasiadas cosas extrañas.
también busqué región del sur, el Maule, Biobío, la Araucanía, y realmente después me concentré en la región metropolitana, analicé varias comunas, y hay varias comunas donde me encontré con, sobre todo Puente Alto, que por eso la quiero exhibir, por el comportamiento muy extraño, por decirlo así, fuera de toda norma, fuera de lo esperado, que es el siguiente. En la primera vuelta presidencial de ahora, votaron 192.438 personas, en la segunda vuelta 233.000, etc. O sea, los nuevos votantes fueron 41.000 personas. Entonces acá, digamos, sumé los votantes de la izquierda. Aquí debemos decir, ¿no es cierto?, que el traspaso no es del 100% de los votos, esto es totalmente aproximado, porque puede haber votantes de Artés que no fueron a votar, o de Proboste, etcétera, pero esencialmente el grueso de la votación se traspasa. Entonces, según esto, la votación, lo que había sacado Boric, primera vuelta, 68.000 votos, Proboste, 18.000, Artés, 4.000, y Meo, 22.000, da un total de 113.000, etcétera, y fracción, para Boric en la primera vuelta, y en la segunda vuelta, 162.700 y algo. Por lo tanto, Boric tuvo un aumento, un incremento de más de 49.000 votos, ¿ya? No nos confundamos con respecto a los 41.000 nuevos votantes, porque, o sea, no es contradictorio, porque recordemos que también voy a tener acá los votantes de Parisi, ¿ya? Entonces, Kast tiene los 33.900 votos, Sichel 23.000, etcétera, lo que da un total de 57.000 votos en la primera vuelta. En la segunda vuelta sacó 68.000 y algo, por lo tanto, el aumento de votos de Kast fue 11.500 y algo. Tengo acá, ¿no es cierto?, esperando los votos de Parisi. Los votos de Parisi se pueden haber dividido, tiene que haberse dividido entre los votos de Boric y de Kast. Usando una media, yo estuve analizando, digamos, por ejemplo, en el norte. El norte fue donde eran las mayores votaciones de Parisi. Ahí se ve bastante claro, más o menos, el porcentaje de gente de votos de Parisi que se traspasaron, tanto a Kast como a Boric. A pesar de que Parisi llamó a votar, claro que llamó a última hora, pero en todo caso más de la mitad de sus partidarios no le hicieron caso. Entonces, usando una media de que el 50% de traspaso de votos de Parisi fueron hacia Boric y el otro 50% hacia Kast, se arroja una tasa de que el 96,3% de los votantes nuevos lo hizo por Boric, ¿ya? Eso es un hecho que lo vamos a dejar, parece sospechoso, digamos, parece raro, parece una cifra demasiado alta, pero ahora lo vamos a comparar con otras cosas. Repitiendo este mismo proceso en otras comunas, como la comuna de Santiago, arrojó un 72% de Boric, de votantes nuevos para Boric. La comuna de Ñuñoa, 84, Cerro Navia, 85, me voy a saltar la ventana, San Miguel, 79, La Florida, 82 y algo, comuna de Maipú, 85. La comuna de La Pintana, 92%. Resulta que la media nacional, que también la hice después por el mismo proceso, eso está en la lámina siguiente, fue un 72%, o sea, un 72% de los votantes nuevos lo hizo por Boric. Sin embargo, en Puente Alto la tasa es del 96,3%, o sea, y en La Pintana, que también la puse con este asterisco, porque también, digamos, es curiosa esa diferencia tan grande con respecto a la media nacional, digamos, ¿ya? Voy entonces ahora a la próxima lámina, que es la nacional. La primera vuelta se votaron 7.114.000 votos, ahí sacó, ¿no es cierto?, Boric, Artés, Meo y Proboste, suma un total entre ellos, suma el total de 3.268.000, esos serían votos potenciales para Boric, ¿no es cierto? Y acá, Kast más Sichel. Hay votación de Sichel que no se traspasó a Kast, lo sabemos, pero aproximadamente el 90% sí lo hizo, así que son, como digo, aproximadas las cantidades. No se puede hacer un análisis exacto porque no tenemos la información, tenemos variables que no manejamos,
como por ejemplo puede haber gente que votó en la primera vuelta y no fue a la segunda vuelta, etcétera, un montón de otras cosas, o gente que no votó en la primera y sí votó en la segunda, hay un montón de cosas que no manejamos. Y los votos de Parisi, que son los decisivos, que son 899.000 votos. Aquí tengo, ¿no es cierto?, la cantidad de gente que votó, la cantidad de gente que votó para Boris, 4.600.000, la cantidad de Kast, 3.600.000. Entonces, aquí lo que decimos la cantidad, eso ya lo habíamos dicho, la cantidad de votos que aumentó Boris en 1.352.000, la cantidad de Kast fueron nuevo, fue de sus votos, entre primera y segunda vuelta, 790.000, y la diferencia de votantes totales nuevos, 1.249.000. Si le aplicamos la misma media, que el proceso que hice anteriormente, se ve, ¿no es cierto?, que el 72% de la cantidad de votantes es para Boris, es el promedio que les dije. Por lo tanto, yo creo que es bastante claro que el comportamiento de la comuna Puente Alto fue altamente extraño, no se ajusta a la realidad país, y me atrevo a asegurar, como lo digo ahí, que no todos esos votos son reales, o sea, hay votos que aparecieron, la pregunta es cómo. Respecto a la comuna de La Pintana, esto que planteo aquí, acarreo y falta de micro, que también la comuna de La Pintana es otra que tiene la sospecha, digamos, que está la mira en ello. Me acuerdo que incluso la alcaldesa de La Pintana habló por los medios de televisión abierta diciendo que no había micros, que iban a, digamos, a convocar a unas van para que repartieran, para que ayudaran en el proceso de llevar votantes a los locales. Entonces, eso es curioso, porque también podría haber habido acarreo de algunos votantes. Yo me acuerdo específicamente en la comuna de La Pintana se planteó casi, ahí se concentró el tema de la falta de locomoción. Como digo, este es un pequeño análisis muy rudimentario que yo he hecho, que nos deja ver que sí hubo comportamientos extraños en algunas comunas. Si uno tuviera, digamos, el tiempo, por ejemplo, se podría hacer ¿qué? Esto mismo tema de que apunta a que en Puente Alto pasaron cosas extrañas, uno podría irlo afinando, digamos, y determinar en qué locales se dieron esa mayor tasa, digamos, de votantes nuevos, y podría incluso llegarse a profundizar en qué mesas ocurrió eso, y probablemente nos encontraríamos con lo que ya todos sospechamos, que en esas mesas no había apoderados de la derecha. Es obvio que ese es el punto. Entonces, este análisis, más que ya fue, digamos, ya no hay tiempo ni recursos para hacer un estudio así tan sofisticado y tan fino, pero nos encontraríamos con hechos muy concretos, absolutamente, pero no es el momento. Pero esto tiene que llevarnos a reflexionar de lo importante que es el que haya apoderados en cada mesa, porque es muy fácil que se hagan el fraude, es muy fácil, por ejemplo, si los 5 o 3 o 4 que sean vocales de mesa en un sector donde no hay nadie, donde no hay ningún apoderado a la derecha, y ya son, qué sé yo, faltan 10 minutos, 15 minutos para que cierren las mesas, y ya tienen el libro con las personas que no votaron, es bastante obvio, digamos, qué es lo que hay que hacer ahí, qué es lo que hacen, esencialmente. Así que esto, como digo, apunta principalmente que en la región metropolitana se dio este comportamiento, y en comunas, como digo, de las que analicé. Hay otras comunas que me gustaría ver, como la comuna de La Granja, o San Ramón, o Cerro Navia, o algunas otras comunas sectores populares. Entonces, como digo, región metropolitana, prioridad, comunas populares, especialmente comunas populosas. Y Puente Alto, como digo, es una comuna muy populosa, y que aquí nos dejó bastante claro, en evidencia, que su comportamiento es bastante altamente sospechoso. Así es que eso para reenfocarnos en el tema apoderado, digamos, en miras a la próxima elección. Esta es mi primera parte, digamos, estoy refiriéndome al posible fraude que hubo en la última elección. La segunda parte de mi
pequeña exposición va a ser referido al tema del robo de las claves únicas, ¿ya? De hecho, yo fui afectada con el mal uso de mi clave única para patrocinio, así que voy a hacer un pequeño resumen, es muy cortito, así que no los voy a latear mucho más de lo que ya los he lateado. Bueno, está un poco pálida la lámina, pero se refiere al tema de las claves únicas. Las claves únicas, primer hecho, estos son hechos bien puntuales. En octubre del año 2020, pocos días antes del plebiscito, curioso, en octubre del 2020 se produce un ataque cibernético a la División de Gobierno Digital que depende de la Secretaría General de la Presidencia. El 14, eso se produjo primero un hackeo al Banco Estado, ¿ya? Y después, como consecuencia de eso, se descubrió este hackeo a la División de Gobierno Digital. El 14 de octubre, el Senado oficia al ministro Monkeberg, que era de la SECPRES, para que dé explicaciones ante la posible gravedad del hecho de que podrían haberse robado claves únicas y podría haber consecuencias graves para la seguridad, digamos, de las personas y de las entidades estatales. Bueno, eso quedó en nada. El ministro Monkeberg supuestamente dijo que no había nada, que no había habido robo de las claves únicas, que no se había vulnerado la seguridad de las entidades estatales, y ahí terminó todo. Segundo hecho, el 10 de mayo, estamos hablando año 2021, Boric públicamente dice que le faltan 15.000 firmas de las 34.000 que debía recopilar para presentarse como candidato presidencial. Eso fue algo público, ¿no es cierto? En todas partes decía, ella invitaba a sus adherentes a firmar y toda la cosa. Ya. 3 semanas después, estamos hablando 3 semanas después, los que han recolectado firmas y patrocinios saben, digamos, lo difícil que es y lo lento que es el proceso, aunque al final se consigan los patrocinios, pero es lentísimo. 3 semanas después anuncia que le sobraron firmas, ¿ya? Y todas fueron obtenidas con clave única. Es un hecho de la causa que solamente lo dejo estipulado ahí. Tercer hecho, octubre del 2021, o sea, un año después del tema del hackeo de las claves, se descubre un masivo uso de claves únicas sin participación de las personas, ¿ya? De hecho, el caso mío, por ejemplo, hay varias personas que empezaron a hacer una investigación, unos informáticos, y empezamos todos, digamos, a pensar qué pasará con nuestras claves únicas, y buscamos, digamos, basta ver claveúnica.gov.cl, entra ahí, ¿no es cierto?, y ve con su clave única, y ve la actividad que ha tenido su clave única, y resulta que en el caso mío me encontré con que yo había patrocinado, tenía un patrocinio al CERVEL. El día 2 de enero, a las 8 de la mañana, ya tenía un patrocinio del CERVEL. Al CERVEL supuestamente, digamos, había patrocinado algún candidato cuando yo no patrocinaba a nadie. Bueno, empezaron a salir cientos de personas, hablo yo de las personas de Twitter, empezó a salir gente por todos lados, y empezó a salir gente que tenía 5 patrocinios, hay gente que tenía el patrocinio el día 1 de enero a las 8 de la mañana, imagínense, en la noche del día siguiente el año nuevo, o sea, el tipo después del año nuevo, dijo, lo primero que voy a hacer este año, voy a patrocinar un candidato, y voy a patrocinar el CERVEL. Respecto a esto, se hicieron muchos reclamos, de hecho, un abogado de Twitter se ofreció, digamos, gratuitamente a que nos inscribiéramos con él, estuvo como 2 o 3 días juntando, digamos, información respecto a los que habíamos sufrido de este tipo de mal uso, de uso fraudulento de las claves, y presentó un documento a la Fiscalía. Bueno, hasta el día de hoy no sé qué ha pasado con eso, porque ahí está durmiendo el sueño de los justos, como todas las otras cosas. También hay gente que ofició al CERVEL. Mucha gente ofició al CERVEL, conozco a varios abogados que lo hicieron, hasta el día de hoy no tienen respuesta. Algunos, y otros la respuesta es que nosotros no tenemos nada que ver con el mal uso de las claves únicas, que nosotros, no es responsabilidad nuestra.
Así que esa es la cosa. El hecho curioso es que la mayoría de esos, una gran cantidad de esos usos de patrocinio se dieron entre el 1 de enero y el 10 de enero del 2021. O sea, en esos 10 días hay una gran cantidad, hay un pic, digamos, de las presentaciones de patrocinio. Curiosamente, ¿qué pasaba el día 11 de enero? El día 11 de enero vencía la inscripción de los candidatos a convencionales, ¿ya? Entonces, es bastante decidor y sospechoso el tema. ¿Dónde se produce otro pic de las claves únicas? Se produjo otro pic de las claves únicas a fines de mayo, cuando vencía la inscripción de los candidatos a las presidenciales. Entonces, como digo, todos esos son hechos de la causa que yo expongo y que nos dejan, digamos, nos aclaran que hay muchas cosas extrañas en este tema del CERVEL y que el CERVEL al final no se hace responsable de los reclamos, de lo que uno, los reclamos que se hicieron. Me acuerdo que hay gente que fue incluso a las dependencias de CERVEL con letreros y cosas. En Twitter se hicieron tremendas campañas a auditar las claves robadas. Se hicieron programas, yo participé al menos en 3 programas donde tocamos a full este tema, donde se le pedía al CERVEL, no se lo acusaba directamente que tuvieran ellos nada que ver, pero que para que fuera transparente la situación, realmente hicieran una auditoría qué pasó con esos patrocinios. Yo decía, así como está registrado que tal día, tal hora yo supuestamente patrociné a alguien, tendrá que estar esa información a quién patrociné, y la pedí. Y lo pidió mucha gente y no dieron ninguna respuesta y se corrieron olímpicamente y no respondieron nada. Así que, bueno, esos son los hechos que les expongo. Como ven, la cosa no es tan transparente ni tan limpia. Hay un montón de cosas que tenemos en contra y la única manera, esto es que, digamos, ya pasó, ya fue. Y las maneras de minimizar este tipo de riesgos, ¿no es cierto?, es de partida, como dije anteriormente, tener apoderado en todas las mesas, tener apoderado en las mesas, en los centros de digitación de los locales, y ojalá tener algún sistema de conteo paralelo de información para al menos tener bajo control este tipo de actividades fraudulentas. Eso es mi modesta contribución, espero que les haya gustado. Muchas gracias.